Bienvenidos a otro episodio de Ecopolítica. Para que te mantengas al día con todas las informaciones de la política a nivel nacional, recuerda suscribirte a nuestro canal. En esta ocasión tenemos la presencia especial de nuestro queridísimo licenciado Carlos Hernández, vicepresidente global de la Unión Nacional para las Juventudes Socialistas. También se desempeña como director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Moderno PRM. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te sientes? ¡Aplauso! Muchísimas gracias, para mí es un honor estar aquí. Ya hace tiempo que me tenían barajando la invitación. ¡Wow! Yo no creo eso. No, Yo que tampoco. Mi hija me perdonó ya. Ah, Ya me perdonó. No lo ha perdonado a todos, pero a mí perdóname. Tenía cuenta pendiente por ahí. Me chanceó. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí. Debo reconocer la labor que realizan. El hecho de tener un espacio como este de jóvenes para jóvenes y sobre todo en un tema tan fundamental para la juventud como lo es la política, que puedan sentirse también representados por cada uno de ustedes, creo que es un gran aporte que le hacen a la sociedad dominicana. Encantadas nosotros de que estés aquí. Bueno, Carlos, voy a empezar yo haciendo una pregunta que me gusta hacer. ¿Cómo entra Carlos a este mundo tan complejo para nosotros los jóvenes que es la política? Mira, eso es algo muy interesante, porque yo vengo de una familia de políticos. Mi papá es político, mi abuela sobre todo es política. Sin embargo, yo nunca quise estar en política. O sea, yo decía que a pesar de que me gustaba el proselitismo, o sea, me gustaba ir a una caravana, oír los jingles de la campaña, la Nicolai, nunca me imaginaba dedicando mi vida a la política. Y yo recuerdo cuando yo tenía como 16 años, yo quería estudiar ingeniería industrial o medicina, porque primero la ingeniería industrial me gustaban muchísimo los números, Sí. y medicina porque era una forma también de servicio. Sí. Y yo tuve una gran oportunidad y siempre le voy a agradecer a la Fundación Solidaridad RD, que me permitió participar como profesor en un campamento que se hacía en las afueras de San Cristóbal, en una comunidad que se llama Miracielo. Excelente. Yo era profesor para niños de 4 a 10 años y era profesor de historia, de sociales. Y ahí yo pude ver una serie de necesidades que no había tenido la oportunidad de constatar. Y al verlas, al ver que muchas de las cosas de las que yo gozaba eran privilegios, como poder tener educación de calidad, como poder llegar con seguridad al centro educativo y muchas otras cosas que no debían de ser privilegios si lo eran, yo dije, mira, hay algo que uno tiene que hacer para uno poder cambiar la cosa. Y yo empecé con movimientos sociales, luego entré a la universidad, ahí cambié la mentalidad de estudiar ingeniería industrial y dije, ¿qué es lo más cercano a la política? ¿De qué forma uno impacta más positivamente la sociedad? Dije, el derecho. Me puse a estudiar derecho. Desde la universidad empecé a hacer militancia estudiantil. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de mi universidad. Y ahí empecé entonces a hacer poco a poco. Yo recuerdo y veía los videos ahora y o sea, cuando uno ve videos de uno de hace mucho, uno dice, sí, a uno le da como vergüenza. Nostalgia, esa nostalgia. No, uno normalmente dice, coño, ¿y qué yo hacía haciendo ¿por qué yo hacía eso? Sin embargo, yo estaba viendo uno de los videos y era de octubre del 2018. Y yo en ese momento estaba hablando de lo mismo que yo hablo hoy, de valores democráticos, de principios democráticos, de cómo uno puede impactar positivamente a través del ejercicio político. Y en vez de yo sentir vergüenza, entonces sentí orgullo. No por lo que yo había hecho, sino por lo que yo me mantengo haciendo. Exactamente. Y ahí yo empecé, tuve la oportunidad de entrar a la juventud del proyecto presidencial de Hipólito Mejía en el año 2020, de la mano de José Julio Gómez, que era su coordinador nacional. Entré primero como secretario de comunicación, de ahí me pasaron a la Secretaría de Políticas Públicas, donde íbamos a estructurar el plan de políticas públicas, y luego tras el proceso interno entro a la Comisión del Ejecutivo Nacional de la campaña del presidente Luis Abinader para el 2020 en materia de juventud, y en el proceso ya en el cual se van a renovar las autoridades de la Juventud Revolucionaria Moderna, se me otorga la responsabilidad de ser el secretario ejecutivo nacional. Yo aspiraba a la Secretaría de Políticas Públicas y me dicen, no, te tenemos pensado para esto. Y luego, de verdad, algo que yo le agradezco mucho a Joaquín Fernández, a Carlos Valdés, a todo el liderazgo de la Juventud Revolucionaria Moderna, decide postularme como vicepresidente en la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que es la organización de juventud más grande del mundo, sí. Más de 160 organizaciones, más de 120 países representados, más de 114 años de historia.
y de verdad que tener esa oportunidad de representar la Juventud Revolucionaria Moderna en esa organización ha sido una oportunidad muy valuable y que definitivamente logramos ganar esa candidatura y hoy en día tener la responsabilidad también de coordinar América para esa organización y sobre todo frente a todos los desafíos que presenta la región, sobre todo en términos democráticos. Y por eso yo decía, hace una semana hablaba yo de valores democráticos en Guatemala, en un encuentro que teníamos, y hace 6 años hablaba también de valores democráticos en la Universidad Católica de Santo Domingo. O sea, fue un proceso muy interesante, pero sobre todo que entra... Y es lo que yo siempre he pensado del ejercicio político. Uno no entra a la política por movilidad social. No, si usted quiere rentabilidad, ponga un negocio. Sí, exacto. Uno entra a la política primero por un sentido de servicio, porque es una forma de servir, pero también con un sentido de transformación. ¿Qué tú quieres tener a cambio? Yo recuerdo que luego yo tuve la oportunidad de formarme un año en el exterior y yo me mantenía con mi mente aquí. O sea, yo decía, yo me voy, pero para volver. Y yo recuerdo que había escrito algo y era de que no importa donde mi cuerpo esté, mi mente siempre iba a estar en el parque Piedras Vivas, en San Cristóbal, mirando hacia la catedral, porque definitivamente yo me iba para volver y todo lo que quería hacer era para volver. Y digo esto como preámbulo porque parte de lo que siempre me ha caracterizado ha sido un profundo compromiso con el tema educativo, pero con el tema educativo en aspectos que normalmente no se hablan. Yo te hablaba del tema de la seguridad. A mí me da mucho orgullo decir que yo milito en el partido del presidente que impulsó el transporte escolar gratuito para todos los estudiantes. Excelente. Porque eso que era un privilegio para mí, ya no lo es. Ya es un derecho que ha adquirido la ciudadanía. Y de eso se trata, de que ya no sean privilegios, sino que sean derechos adquiridos. Y yo recuerdo, mencionaba esto, porque mi tesis de posgrado fue precisamente pensado en la República Dominicana y era una política pública para la disminución de casos de violencia escolar en los centros educativos de República Dominicana. No porque quizá yo fuera víctima de violencia escolar, pero porque nosotros hemos normalizado algo que está mal y que fácilmente tú diste cuerda, yo di cuerda, tú diste cuerda y nosotros afectamos o nos dieron cuerda y afectamos. Fuimos parte del sistema. Y afectamos en ese sentido el clima educativo y creo que la mejor forma que uno puede hacer no es uno lamentándose de que de año yo le di cuerda a fulano, sino que nosotros podemos hacer para la posteridad, dejar algo a la sociedad. Y yo creo que eso es algo sumamente importante de comprender cuando uno decide participar en política. No, y eso es bueno porque mantiene la coherencia desde cuando él empezó hace 6 años, 7 años. Ahora, eso es algo que normalmente suele variar en el trayecto. No, y yo no creo que yo no vaya a variar en algún momento. Variaré porque las situaciones cambian. Claro, lo que pasa es que hay cosas que uno no puede negociar. Y el tema de la democracia es algo que para mí es innegociable. ¿Sabe que me gusta mucho su historia? Porque es muy parecida o muy similar a la mía. El mismo caso, ¿qué voy a hacer para terminar luego en esto de política? Y luego cojo derecho para hacer lo mismo, para terminar en política, que es lo que me gustaba, que era servir. Pero independientemente de eso, ¿cuál es la finalidad que tiene la Secretaría de Asuntos Internacionales del partido del PRM? No, mira, la Secretaría de Asuntos Internacionales tiene una responsabilidad de manera concreta de manejar las relaciones internacionales de los partidos políticos. En el caso particular, el Partido Revolucionario Moderno es un partido nuevo. Se puede decir cuando nosotros lo comparamos con los otros partidos, a diferencia de la Fuerza del Pueblo, que es muy reciente. Sin embargo, es muy activo en el área internacional. Somos miembros fundadores de la Alianza Progresista, organización de la cual pertenecemos y somos el único partido de la República Dominicana que pertenece. Como juventud somos miembros de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, que luego esa es una historia muy amplia, que es parte de lo que uno les reconoce también al liderazgo que antecedió a esta generación de la Juventud Revolucionaria Moderna. José Julio Gómez, que era el secretario de Asuntos Internacionales de la Juventud y pasa a ser secretario de Asuntos Internacionales del partido, también tuvo una labor imprescindible para que podamos tener a la Juventud Revolucionaria Moderna dentro de ese espacio, pero es básicamente eso lo que hace la Secretaría de Asuntos Internacionales, es manejar las relaciones internacionales del PRM como organización política que también tiene en cierto sentido una actividad internacional interesante. Carlos, pero yo sé que todo no ha sido como
Y en ese Sí. proceso, porque tú nos has contado aquí una historia maravillosa, que de verdad te admiro. Pero eso desde mi punto de vista. No, desde tu punto de vista seguramente ha habido dificultades. Porque me imagino que con esa trayectoria que tú tienes se han presentado desafíos. Yo quiero que tú le comentes aquí a nuestro querido público de Ecopolítica, ¿cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido que enfrentar en este camino que tú emprendes en la política? Mira, yo creo que hay muchos desafíos. Hay desafíos que yo tengo que asumir, que yo he tenido que enfrentar ahora, que vienen, vienen por las responsabilidades. Para mí a veces tener que salir a participar en un evento internacional, si me hubiera pasado hace un año y medio, yo te digo, oye, qué chulo, voy a fin de semana. Pues sí. Wow. Pero ahora, por ejemplo, que yo estoy casado, que tengo mi hijo, es un tema que uno lo piensa. Uno dice, oye, tengo que irme una semana, tengo que irme 2 semanas. Tengo que dejar mi hogar, tengo que dejar a mi esposa con el triple de responsabilidad. Exactamente. Sí. Y tengo que dejar de ver a mi esposa y a mis hijos y a mi familia y a mi hijo y a mi familia en sentido general. Yo creo que eso es uno de los desafíos, pero desafíos y decepciones uno va a encontrar a diario en la política. Pero siempre que uno ve una injusticia, uno va a encontrar una razón por la cual uno levantarse. O sea, siempre que uno vea que está pasando una injusticia, uno va a decir, ok, a mí me la pusieron en China hoy, pero eso no justifica que siga igual un problema que está afectando a una comunidad. Claro que sí. O sea, Excelente. Yo tengo que encontrar una motivación en eso. Y yo creo que otros de los grandes desafíos que uno puede encontrar en política, y sobre todo como joven, es que uno tiende a tener una disociación incluso de uno mismo. O sea, a veces uno no entiende. Uno puede valorar aún más las virtudes que uno tenga y no valorar tanto las virtudes que tiene el otro. A veces uno dice, bueno, pero yo hice tal esfuerzo y yo me formé en tal área y fulano no se ha formado. Sí, pero en el tiempo que tú estabas formándote, fulano estaba haciendo la estructura de su demarcación o estaba trabajando tal cosa. Y yo creo que no es un desafío, pero es un reto al que no solamente yo he tenido que enfrentarme, sino muchas personas, y que yo creo que es un ejercicio que debe de hacer también reflexivo, de comprender y respetar más el trabajo del otro y valorarlo en su justa dimensión, que puede que en un momento sea más, pese más el trabajo que tú hayas hecho, pero puede también que en otro momento pese más el trabajo que el otro haya hecho, y entender que no es que te metieron el pie o te jodieron, sino que era el momento de la otra persona y que tu momento va a llegar. Al final de cada quien llega su momento y uno no debe para nada desesperarse por el éxito ajeno. Yo soy de los que opino, y me disculpan, que en política principalmente no debe existir una comparación de tú a tú. Exacto. Porque cada escenario es diferente y cada persona vive un momento diferente. Exacto. O sea, la misma suerte que puedo tener yo hoy, tal vez no la tiene otro. Exacto. Puede ser que en su trabajo lo impulse a hacer otra cosa más grande que yo. No, que son realidades diferentes. Exactamente. Sí, que cada quien tiene su historia para llegar a donde está. Pero hablando de historias, tú hablas con una pasión, con una emoción cada vez que hablas de política, del servir, del dar, de entregar, de esa vocación de servicio. ¿Cuál ha sido a nivel político tu mayor inspirador? Oye, ahí me la pusiste difícil. Yo creo que yo voy a ir de adelante para atrás. Yo creo que siempre he dicho que el mayor privilegio que yo he tenido no ha sido ni privilegio por recursos, ni nada por el estilo. Sí he tenido esos privilegios que de cara al común me han facilitado ciertas cosas, pero el mayor privilegio fue nacer en la familia en la que yo nací. Y te debo decir que mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi papá, mi abuela Chea, que en paz descanse, era una mujer que en su casa siempre hacía mucha comida y siempre tú te encontrabas con una gente diferente comiendo en la casa. Tú decías, ¿pero quién es? No, una persona que pasó, estaba vendiendo guandula y terminó comiendo en la casa. Entonces, ese sentido de servicio es algo que a mí siempre se me impregnó, porque crecí yendo a la casa y siempre fue un referente para mí. Y ha sido y seguirá siendo un referente para mí. Mi otra abuela, mi abuela Vina, que era quizás más cerrada, pero era muy atenta con el tema de la formación y que uno tiene que formarse. Y siempre me preguntaba, ¿cuándo terminas la universidad? Todavía tenía Alzheimer y me preguntaba, mire, ¿cuándo terminas la universidad? La pregunta y mágica. ahí yo también adquirí, en ese sentido, el sentido de la responsabilidad. El sentido de la responsabilidad y de que uno tiene que formarse para uno crecer. Mi abuela fue servidora pública durante muchos años y mi otra abuela, mi abuela Chea, aunque no fue servidora pública de manera directa, fue fundadora del Partido Reformista en San Cristóbal. Wow. Y definitivamente mi papá, o sea, yo siempre he dicho que una de las principales cosas que me han ayudado en la política es entender que el político tiene que tener algo que ofrecer. Y en el año 2005 mi papá iba a aspirar a senador
Y él nos sentó a mí y a mis 2 hermanos. Y nos dijo, mira, yo quiero hacer esto. Y nos presentó el plan. Y luego nos preguntó, ¿ustedes votarían por mí? Y yo le digo, obviamente, yo le dije que sí. Mi hermano era más crítico ahí, le dijo un par de cosas. Y él le dijo, entonces yo voy a aspirar. Entonces, a partir de ahí, yo entendí que todo proyecto político que uno tiene que hacer tiene que tener un plan. Y uno tiene que tener algo que ofrecer. Y definitivamente, no solamente la historia de éxitos políticos que pudo haber tenido mi padre o que puede seguir teniendo, sino el compromiso y la vocación con lo que él cree. Y a veces lo que cree uno, y me pasa mucho con mi hermano es político también, y él quizás es más de centro que yo, y yo puedo que sea más de izquierda que él. Y uno encuentra siempre algo. Siempre existe Uno encuentra siempre algo, pero definitivamente en mi hogar yo encontré grandes ejemplos, y parte de lo que decía del privilegio era que el mejor privilegio que yo he tenido es haber crecido con el héroe, con mi héroe, a solamente algunos pasos de mi habitación, y que siempre he podido consultarle en cualquier paso o decisión que voy a tomar. Y fuera del ámbito familiar, yo creo que el doctor José Francisco Peña Gómez es un referente para todos aquellos que nos hacemos llamar socialdemócratas, que nos hacemos llamar humanistas, que nos hacemos llamar PRMistas, porque es una persona que trascendió sin ni siquiera tener que haber ejercido la primera magistratura del Estado. Y yo creo que esa grandeza del doctor José Francisco Peña Gómez aquí y también a nivel internacional, eso es otra de las cosas que uno se sorprende. Yo recuerdo que en mi primera actividad internacional estaba en Albania, y yo decía, yo soy de República Dominicana, y no me copiaban bien. Yo dije, de donde es el doctor José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez. Exacto. Entonces, cuando uno se da cuenta que una persona con todo lo que tuvo que enfrentar aquí, con todo lo que enfrentó y no poder haber llegado a ser presidente de la República y que se le reconozca a ese nivel. La grandeza. Ahí uno entiende lo que es la grandeza, cómo uno impacta positivamente. Por eso yo digo que es de los grandes transformadores y de los líderes que pueden mostrar, o de los que puede mostrarse y exhibir conquistas, porque muchas de las cosas que nosotros hemos logrado el día de hoy, el Consejo Nacional de la Magistratura, muchos aspectos que fueron aportados en la reforma constitucional producto del Pacto por la Democracia, son cosas atribuibles al liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez, y sobre todo la responsabilidad del doctor José Francisco Peña Gómez de preservar la paz en la República Dominicana. Exacto, sobre todo. Aún cuando le afectaba de manera directa. Entonces uno pregunta, y teníamos una conversación antes, para no entrar tampoco en ese tema, teníamos una conversación afuera y decíamos, pero a fulano le quitan una candidatura, a fulano le quitan una candidatura y está igualito. Pero ¿cómo uno no quedarse tranquilo si el doctor José Francisco Peña Gómez tuvo que dar más por el país? Exacto. ¿Cómo no volverse loco por un disparate? No, es que yo entiendo es una manera diferente de pensar. De verlo. No todo el mundo piensa así. Es que se supone hay que verlo así. No todo el el mundo piensa así. país, el partido tiene que estar por encima de tus intereses personales, y pocos políticos entienden esa parte. Y yo tengo un amigo que me decía, y es algo muy, muy serio, que es mejor ser relevante que ser popular. O sea, en la política tenemos que tratar de ser relevantes, que nuestras opiniones tengan importancia, que seamos siempre entes que aporten, ¿verdad? No siempre estar pensando en el yoísmo. Mire, yo tengo una que me la dice mucho un amigo mío. Si usted decide entrar en política, no decida entrar en política, en línea con lo que tú decías, pero no decide entrar en política por ser relevante, sino por ser útil. Cuando uno quiere ya tuve, vamos en escalones. Vamos en escalones. Ya después no entra por ser útil. Primero popular, me reconocen, ok, mira, tírate. Luego relevante. Y ahora vamos a ser útiles. Exactamente. Pero una otra pregunta, Carlos. Mira, ya que tú mencionaste al doctor Francisco Peña Gómez, mártir para mí, líder la vida entera, y para mí siempre lo va a ser. Hay un antes y un después en la política dominicana. Se marca. Y ese liderazgo ha trascendido, y en su momento trascendió también a lo internacional. Sí, claro. Tanto así que me recuerdo que leí el libro de Recordando a Peña, de su querida esposa, y en él se mencionaba cómo inició, o todos los procesos que tuvo que vivir. Y ese internacionalismo, nos ayudó mucho a nosotros porque nos abrió muchas puertas. Pero en ese mismo ámbito, en Venezuela, tenemos algunas situaciones que es un tema de auge. ¿Qué opina Carlos con respecto a la situación que tiene Venezuela actualmente? Mira, yo creo que
como dominicano, si algo debería de decir es circunscribirme a lo que ya ha dicho el presidente de la República, a la cual ha sido la posición oficial del gobierno de la República Dominicana, que por demás no solamente ha sido muy responsable, muy coherente con lo que nosotros como país somos, con lo que nosotros como país hemos construido. Nosotros somos un ejemplo de institucionalidad democrática en la región. La estabilidad democrática nos ha permitido tener desarrollo económico, y el desarrollo económico ahora hay el reto de poder convertirlo en desarrollo humano y en calidad de vida para la gente. Y yo creo que eso debe ser. Yo soy una persona profundamente demócrata, y creo que lo que sucedió en Venezuela no es un ejercicio que se dé en una democracia. Claro. Creo que hay muchos aspectos previos al proceso, aspectos relativos a la propia publicación de los resultados, claro, que yo creo que no es definitivamente algo que uno pueda, no ni siquiera aplaudir, porque yo creo que incluso los que están a favor del régimen no se han atrevido a aplaudir, pero tampoco se puede ser tibio ni quedarse en silencio cuando toda la comunidad internacional, y sobre todo cuando tu país esté esperando que te pronuncies al respecto. Claro, exacto, Carlos, uno no puede el presidente dio a entender y enarboló la bandera que todo el dominicano enarbolaba. Es que la República Dominicana, y ahí repito esa frase que le he repetido desde el 16 de agosto, le he repetido todos los días, siempre va a estar al lado de la democracia, contra quien sea, en el momento que sea, siempre lo va a hacer. Entonces, Carlos, coméntanos algo súper rapidito. ¿Cómo tú has visto los cambios en el tren gubernamental que ha implementado el presidente? Pero llévalo suave. Ayúdalo. Es bueno saber la opinión desde un militante activo del partido. Yo te voy a decir algo. Yo creo que la designación de José Ignacio Paliza en el Ministerio de la Presidencia le da un peso importante, porque hablamos del presidente del partido, y el Ministerio de la Presidencia tiene a su cargo también revisar, en cierto sentido, las ejecutorias de los demás ministerios y de los planes especiales del presidente. La designación de Joel Santos en el Ministerio de Energía y Minas también tiene un peso importante. Hablamos de un gran gerente que lo hizo bien en el Ministerio de la Presidencia y que lo va a hacer bien en el Ministerio de Energía y Minas. Otro de los cambios es la designación de Sigmund Freud en el Ministerio de Administración Pública, una de las personas, de las mentes más brillantes de esta generación en términos de administración pública y de derecho administrativo. Ahora, en esa responsabilidad, sé que lo va a hacer bien. En el caso de Carlos Valdés, ministro de la Juventud, yo pudiera estar sesgado por la amistad que tengo con él, pero definitivamente creo que ha sido una de las mejores designaciones. Sí, y estoy seguro que ahora, con el equipo que le va a acompañar, el día de ayer salió un decreto en el cual se nombraba a Fernando Lagares, tremendo trabajador, tremendo profesional, Ángelo Ramírez por igual, Eloísa Luna, que le va a acompañar ahí. Y también, obvio, uno se va a sentir aún más orgulloso cuando las figuras de juventud se toman en cuenta, no solamente para el tema de la juventud, y me refiero a la designación de Noelis de Jesús como viceministra en el Ministerio de Vivienda. Es una gran profesional, pero no solo una gran profesional, sino una gran trabajadora política. Es un ejemplo de que se puede combinar el trabajo político con la formación política, y eso también llevarlo desde el punto de vista del servicio público a retribuirle a la sociedad dominicana. Es así, ¿no? Y sobre todo mujer, joven. O sea, tiene dos representaciones bien marcadas de lo que es lo que se necesita en el partido. Y anteriormente también fue viceministra de la Juventud. Venía de ser viceministra de la Juventud también. Exactamente. No, pero esa posición no solamente se la ganó ella por ser mujer y por ser joven, sino por su trabajo y su trayectoria. Claro, es una gran profesional. Porque nos abre puertas. Claro. Todos los lugares donde esté una mujer y que lo haga bien su trabajo, claro está. Siempre abrir puertas a las mujeres que vienen detrás. Y me gustó mucho también la designación de Farideh Raful como ministra de Interior y Policía. Sí, la encuentro atinada. Muy oportuna. Exactamente. Esperando y augurándole los mejores éxitos para que cualquiera de nosotras podamos estar ahí en el futuro. Amén. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Hemos conocido a un joven ejemplar. Ninosca, que se repita. Bueno, sí. La producción, por favor. Con una historia que inspira a cualquiera que la escuche, incluyéndome, de verdad, que salir de acá con otra visión. Gracias. Militar activamente en un partido. Pues nada, ¿alguna palabra final para
agradecerle a todo el equipo, la invitación, la producción que ya me perdonó. Y, Sobre todo. Y recordarle, recordarle a todo el pueblo que es importante, todo el pueblo dominicano, es importante en estos momentos que se va a hablar de reforma constitucional, participar activamente de ese diálogo y de ese debate. Es importante conocer lo que viene a pasar, partiendo de algo que yo entiendo que va a ser un referente incluso para la región, porque es un precedente importante que se genera en la República Dominicana, es una reforma constitucional sin precedente, limitando el poder del presidente de la República. Creo que eso es un gran ejemplo y sobre todo es algo que nos proyecta aún más como un país con grandes fortalezas en lo que tiene que ver con institucionalidad democrática. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Agradecidos de tu presencia, Carlos, esperamos verte pronto, ya que te perdonaron. Y también, pueblos dominicanos, recuerden que tu voz es importante que sepas de todos los procesos que se están dando con el tema de las reformas. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo de Ecopolítica. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.